¿Qué tal amigos? Hoy en Matemáticas con el Cofre vamos a trabajar logaritmación de números reales. Iniciamos. Logaritmación de números reales. Vamos a tener en cuenta nuestro concepto de logaritmación, que es esa operación que nos permite encontrar el exponente siempre y cuando conozcamos la base y la potencia. Hay que recordar los términos, la terminología que usamos por allá en potencia de números reales. Entonces en este caso la vamos a tener en cuenta debido a que miraremos en qué posición, de acuerdo a la logaritmación, podíamos ubicarlos. Usaremos la simbología LOG, LOG. La base del logaritmo debe ser un número positivo, diferente de 1 y el resultado mayor que 0. Hay que tener en cuenta estas dos condiciones y vamos a expresar nuestros términos y cómo podemos simbolizar el logaritmo. Pues tendríamos logaritmo en base a de b es igual a n. Logaritmo en base a de b igual a n, así lo podemos leer. Y si hacemos la relación con respecto a la potenciación, pues recordemos que eso nos va a dar sí, sí, solo sí. Tendríamos en cuenta que esa base yo la elevo a un exponente, en ese caso n, y tendríamos una potencia p. Entonces vamos a recordar los términos que tenemos para la potenciación, pues tendríamos el exponente, la base y la potencia. Recordar también que esa a y esa b son números reales, que a debe ser diferente de 0, al igual que también debe ser mayor que 0, y que n pues es un elemento del conjunto de los números reales positivos. Muy bien, vamos ahora a mostrar un ejemplo. Mira, es un ejemplo muy sencillo. Por aquí tenemos logaritmo en base 4 de 64. Para poder obtener este logaritmo, pues hacemos recurso de la potenciación y tomamos la base, ¿verdad? La base. Y miramos a ver cuántas veces puedo multiplicar esa base por sí misma hasta llegar a 64. Entonces observamos que el recurso de la potencia me dice que ese exponente debe ser 3, porque 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Por tal motivo, el exponente que va a ser el resultado del logaritmo es igual a 3. Pues recordamos que esa base es 4, pues la potencia es 64, el exponente es 3 y ese es nuestro resultado aquí en la logaritmación. ¿Ya? Ahí pues hacemos la similitud de los términos para poder tener en cuenta en qué posición podíamos encontrarlos a cada uno. Y ese resultado 3 sería nuestro logaritmo, el que estamos encontrando. Ok, muy bien, espero que lo hayas entendido. Continuamos con nuestro próximo ejemplo. Bueno, continuando con nuestros segundos ejemplos, pues tenemos el siguiente. Hallemos el logaritmo en base 4 de 1024. Bueno, como ya aprendimos en nuestro inicio del tema, pues teníamos en cuenta que de acuerdo a la potenciación tendríamos que es igual a 5. ¿Por qué? Porque podríamos decir que 4 elevado a la 5 es igual a 1024. Podríamos hacer la multiplicación de 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y me daría 1024 como potencia. Bien, siguiente. Logaritmo en base 10 de 100.000. Logaritmo en base 10 de 100.000. Podríamos interpretar de que esa base, a qué número tengo que elevarla para que me dé 100.000. Entonces fácilmente miramos como es una potencia seguida de 0, unidad seguida de 0, pues observo que tengo 5 ceros, pues entonces sería de igual manera 5. Tendríamos sí, solo sí, 10 lo elevo yo a las 5 y me daría 10 por 10 por 10 por 10 por 10 sería 100.000. Y por último, podríamos encontrar también logaritmo en base a de 125. Aquí la pregunta nos daría que cuál sería la base a la cual yo tengo que elevarla a la 3, según el enunciado, y me debe dar 125. O sea, el logaritmo en base a de 125 es igual a 3. Entonces me están preguntando en este caso por cuál es la base o el valor de a para que me dé 125. Entonces, bueno, hago la relación si y solo si yo tomo esa base, la elevo a la 3 y me da 125 de acuerdo a esa relación que es la operación de potencia. Yo
puedo deducir de que el número al cual tengo que elevar a la 3 y me dé 125, pues tendríamos que sería 5. ¿Por qué? Porque 5 a la 3 es 125, debido a que 5 por 5, 25, por 5, 125. Muy bien, amigo, ahí tenemos 3 ejemplos más de logaritmación. Pues vamos a pasar en nuestro próximo ejercicio a mirar sobre las propiedades. Muy bien. Bien, como consecuencias inmediatas de la definición tenemos el logaritmo de la unidad es 0. Lo podemos simbolizar como el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Segundo, el logaritmo de la base es 1. Lo podemos también escribir como logaritmo en base a de a es igual a 1. Y estas dos expresiones las podemos reescribir como con relación a la potenciación, donde decimos sí, solo si la base, que es a elevada a la 0, pues es igual a 1. Y recordamos que todo número real elevado a la potencia o al exponente 0 es igual a la unidad. Y segundo, aquí tenemos logaritmo en base a de a igual a 1. Entonces escribimos sí, solo si a la 1, pues por definición de potencia, pues ya sabemos que es igual a a. Listo. Entonces tendríamos estas dos consecuencias bien claritas. Pasaremos a la tercera. Seríamos el logaritmo de una potencia de la base, ese es el exponente. Entonces podríamos escribirlo como logaritmo la base a de base a de la potencia, o sea, a a la x es igual a x. Podríamos tener en cuenta que este exponente va a ser el resultado del logaritmo. ¿Ya? Ahí lo estamos resaltando para que se entienda. Simplemente tomamos el exponente y ese sería el resultado. Bien, vamos a tener las siguientes consideraciones ya para poder explicar las propiedades del logaritmo de números reales. Vamos a tener que A, P, Q pertenecen a los reales, que esa B va a ser diferente de 1 y que B también va a ser mayor que 0. También vamos a tener en cuenta que M es un número que pertenece al conjunto de los números racionales. Y aquí pues quiero recordarles que los números racionales los escribimos o representamos con la letra Q mayúscula. Y tendremos las siguientes propiedades. Primera propiedad, logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto lo podemos simbolizar como logaritmo en base a de P por Q. Estos P y Q pues serían los factores. Va a ser igual al logaritmo en base a de P más el logaritmo en base a de Q. Como ejemplo, vamos a tener el logaritmo en base 4 de 16 por 64 y lo podemos resolver aplicando la propiedad. Entonces describo que el logaritmo en base 4 de 16 más el logaritmo en base 4 de 64. Y podemos de una vez aplicar la definición y tenemos que el logaritmo en base 4 de 16 sería multiplicar a 4 tantas veces por sí mismo hasta llegar a 16. Y podríamos tener que 4 por 4 es 16, o sea, quiere decir que es igual a 2. Igual a 2. Y pasamos al siguiente, logaritmo en base 4 de 64, pues multiplicamos 4 por 4 es 16, por 4 64. Quiere decir que ese resultado sería 3. 3 es el exponente al cual elevo 4 para que me dé 64. Y finalmente puedo resolver pues esta suma, pues me daría 2 más 3 igual a 5. Muy bien. Bueno, eso nos facilita pues hacer la operación de aquí de multiplicación y después hacer la respectiva definición. Mejor de esta manera para recortar mucho más el ejercicio. Segunda propiedad, logaritmo de un cociente. Tenemos logaritmo en base a de P dividido Q va a ser igual al logaritmo en base a de P menos el logaritmo en base a de Q. Pues aquí tenemos en cuenta que esto es una resta. Entonces vamos a mirar nuestro ejemplo correspondiente. Logaritmo en base 2 de 64 dividido 8. Pues aplicamos la definición, en este caso de la propiedad del logaritmo de un cociente.
logaritmo en base 2 de 64 menos logaritmo en base 2 de 8. Aplicamos nuevamente el concepto de definición de logaritmo y digo, esa base 2 la voy a multiplicar por sí mismo tantas veces hasta que me dé como producto 64. Entonces tengo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O sea, he multiplicado 6 veces ese 2 por sí mismo, lo que me da como resultado 64, como potencia 64. Entonces digo que el resultado del logaritmo es 6. Menos el logaritmo en base 2 de 8, pues hacemos el mismo recorrido. Tendríamos que 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea que este 2 ya lo multipliqué 3 veces por sí mismo y me dio 8. Quiere decir que el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y finalmente pues restamos los dos resultados y me daría 3. 6 menos 3 igual a 3. Bien, ahora vámonos para el logaritmo de una potencia, nuestra última propiedad. Nos describe que el logaritmo en base a de la potencia x a la m pues igual a m por el logaritmo de a de la base de esa potencia. Nuestro ejemplo, pues entonces tendríamos logaritmo en base 10 de 1000 a la 4, pues en pocas palabras bajamos ese exponente y lo ponemos como coeficiente delante del logaritmo de en base 10 de la base de esa potencia que sería 1000. Entonces resolvemos el logaritmo, ya ese 4 pues lo dejamos normal aquí, no lo movemos para más nada, simplemente lo dejamos delante y encontramos el logaritmo en base 10 de 1000, sería 10 por 10, 100 por 10.000. Quiere decir que multipliqué 3 veces el 10 por sí mismo, lo que me da el resultado de ese logaritmo, y finalmente multiplico 4 por 3 y pues tendríamos como resultado 12. Bien amigos, matemáticas con ICOFRES, nos veremos en una siguiente oportunidad. Que estén bien. Chao.